Buenas noches con todos los presentes en esta sala. Para iniciar esta reunión, comenzaré dando el concepto de fuentes materiales del derecho. Son factores de muy diversa índole, ya sean políticos, económicos, sociales, científicos, técnicos, etc. Están presentes en la sociedad e influyen en la producción de las normas jurídicas, en su modificación y derogación. Son factores que también están presentes en la introducción y modificación de normas y en la pérdida de validez de normas ya existentes. Según Ricardo Burborg, dice que la pregunta por el origen de las normas jurídicas admite en el modelo tradicional dos clases de respuestas. Uno, explica las conductas y procedimientos que desembocan en la creación de normas. Dos, se refiere a motivos o razones que determinan por medio de procedimientos los contenidos que hayan de revestirse con la modalidad normativa. A continuación, nombraré el tema del proyecto que escogimos. Este sería proyecto de ley que reforma el Código Orgánico Integral Penal para aumentar las penas aplicables a los delitos de sicariato, robo y receptación. El alcance que queremos dar con este proyecto de ley es analizar nuestra realidad social en materia penal, ya que el día al día se delinque sin temor al poder punitivo que ejerce el Estado a través de la función judicial. El Estado, al verse opacado por las conductas antijurídicas cotidianas de los ciudadanos y la problemática social que causa esta, está en el deber de tomar acciones inminentes en razón de precautelar el interés de una convivencia armónica entre cada uno de los individuos de la sociedad. Por esta razón, nos vemos en la obligación de actuar y defender diversos puntos de vista de este proyecto de ley para así poder aplicar una proporcionalidad de bases sólidas que permitan una verdadera rehabilitación y reinserción social. A continuación, cada una de las partes aquí presentes procederá a dar sus argumentos. Cedo piso. Pido la palabra. Estoy a favor de la aplicación de esta ley porque la propuesta va enfocada a encontrar mecanismos que reduzcan la delincuencia. Al aplicar esta ley se fomentará la paz social y la armonía. Al actualizar el catálogo de penas, se puede disminuir la delincuencia y el río estará en una verdadera rehabilitación social. En estadísticas de la policía llama la atención la reincidencia, lo que quiere decir o que el reo no tiene intenciones de rehabilitarse o que el sistema carcelario no está aplicando correctamente una sanción. Tomando en cuenta los artículos de la Constitución que amparan por los derechos del libre acceso a la justicia y de estar en un ambiente libre de violencia, ya sea público o privado, y tomando en cuenta el artículo 55 que dice que tenemos derecho al no aislamiento, a la comunicación, a recibir visitas y a declarar en cuanto al trato que se está recibiendo. La Ley Orgánica Reformatoria del Código Penal promueve que se reformen los artículos en cuanto al sicariato, el robo y la recepción, aumentando los años de pena para que exista un verdadero interés por rehabilitarse y que no exista la reincidencia en la sociedad, como por ejemplo al acumular penas se tendrá un máximo de 50 años de privación de la libertad, o al sustraer pertenencias ajenas y causar daños tendrá un máximo de 10 años de privación de la libertad. Con este tipo de reformaciones, el Estado tendrá una mayor posibilidad de poder garantizar la seguridad social que está en la Constitución. Bueno, buenas noches, señorita moderadora y público presente. Bueno, yo me mantengo en que el aumento de penas nunca va a ser la solución a este problema de la delincuencia, tanto ya sea en asesinatos o en robos. Pero se llega un momento en que la sociedad está bastante saturada, que sí es necesario poner penas más ejemplarizadas. Por ejemplo, aquí en Ecuador, según el artículo 143 del Código del COIP, el sicariato es penado con una pena máxima de 22 a 26 años, que no es una pena que dé un buen escarmiento como tal.
No se le pondrá fin al sicariato, pero será necesario ya que estos problemas se solucionarán con una igualdad de derechos, más que todos. Una necesidad en esto, la sociedad que tenga sus derechos bien establecidos y sobre todo que se respeten los derechos, tendrá una buena educación, una formación que no lleve la delincuencia. Por lo menos se puede tomar en cuenta que la gran mayoría de los delincuentes que están formados, que se encuentran, están formados por la falta de oportunidades, pero hay otros delincuentes que de verdad sí nacen para hacer delitos en la sociedad. Eso de las leyes en contra de la voluntad, de la delincuencia, todo parte del empobrecimiento de la gente. Entonces, para esto debe existir un estudio estructural, porque es un problema estructural que se presenta dentro de la sociedad. No obstante, hay que tomar en cuenta que existen psicópatas que asesinan por placer. En caso de que estas personas sean descubiertas, realmente tienen que someterse a una rehabilitación. Él debe ser encarcelado con psiquiatras que traten su problema, al igual que deben tener un resguardo policial por 24 horas. Se podría decir que debería existir una igualdad social y que se respeten los derechos de los ciudadanos. Como tal, nadie espera la muerte al ser arrebatada de una manera tan cruel. Sería una forma de tomar con seriedad y tomar como la ley. Si nos damos cuenta, todos los casos que suceden aquí en el Ecuador quedan en impunidad. Es por eso que el sistema de justicia no ve con seriedad todos los acontecimientos que suceden. Gracias. Tomo la palabra. En el argumento en contra que presentaré, tenemos como fuente material el sistema carcelario, ya que este es un problema de carácter social. Se debe aclarar que el sistema carcelario del Ecuador es deplorable, ya que no cumple con la función de reformar. Y la suma de años a las penas no nos ayudará, ya que dicho sistema está colapsado y solo se ha visto revueltas acompañadas de muertes. En un caso en particular, el sicariato, no se está tomando en cuenta la importancia de todo el proceso que un sicario pasa, ya que se implican más personas. Es decir, no sirve de nada encerrar a un sicario durante 34 años si en menos de 2 o 3 meses va a volver a entrar otro sicario. La razón es que el sicario es contratado por otro ente. El sicario hace mal definitivamente al aceptar el trabajo, pero si nadie lo contrataría, no iría a la cárcel. Y el que contrata no se le da una pena, ni mucho menos. Por lo tanto, si se sigue con el proyecto, solo va a seguir llenando las cárceles, lo que ya está pasando. Cedo la palabra. Bueno, tomo la palabra. Muy buenas noches a todos los participantes y a la señorita moderadora. Bueno, yo me opongo rotundamente a la aprobación de esta ley. En primer lugar, porque viola uno de los preceptos más importantes de la Constitución y en sí existe una contradicción dentro de esta ley. ¿Por qué? Porque si el Estado busca rehabilitar y en esta ley se reconoce abiertamente que el Estado le ha fallado a los presos, les ha fallado, pues se ha violentado el artículo 66 de la Constitución que reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Si este precepto se está violando dentro de las cárceles, es decir, no se está respetando, evidentemente hay un fallo de parte del Estado. El Estado no ha podido cumplir su rol de rehabilitador. Por ende, ¿qué sucede si es que nosotros incrementamos las penas? Si es que incrementamos las penas y el sistema de rehabilitación está fallando, entonces, ¿qué ganamos dejando más tiempo a los presos? Me han hablado mucho de este término de paz social, es decir, que los presos en la cárcel, en el momento en el que estén presos, habrá paz social. Pero en algún momento esas personas tendrán que salir. En el Ecuador no existe la cadena perpetua, por ende, en algún momento estos presos tendrán que salir. Y bueno, veamos un poco de las estadísticas, porque esto es un problema social bastante trascendental. Primero, cuando hablamos de delitos contra la propiedad, tenemos que entender que hay más de 4.949 personas en este momento presas por haber robado. ¿Qué quiere decir? Si incrementamos el número de personas, si incrementamos el número de años de estas personas en la cárcel,
estamos contribuyendo a que las cárceles sigan estando aglomeradas. Y esta ley, más bien lo que pretende es evitar eso. Y al momento de subir las penas, hay que considerar que esto es el 13,52% de toda la población carcelaria. Muchas gracias. Cedo la palabra. Al ver concluido cada una de las partes con sus argumentos, continuaremos con las respectivas preguntas que cada una de estas partes procederán a decir. Cedo piso. Bueno, arrancaré yo haciéndole una pregunta a Andrés. Andrés nos ha hablado sobre la concepción del Estado respecto a la rehabilitación. Entonces, me gustaría realizarle la siguiente pregunta a Andrés. Andrés, considerando el propósito del Estado ecuatoriano de generar políticas públicas que favorezcan la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad, ¿de qué manera el incremento a las penas carcelarias puede ser un garante capaz de apoyar la rehabilitación si las cárceles en Ecuador no han demostrado ser lugares seguros para proveer dicha rehabilitación? Por favor, Andrés. Bueno, primero que nada, gracias por la pregunta. Y respondiendo, pues lo que pasa es que por el momento vivimos en un estado fallido, donde todo lo que encontramos ha sido desmantelado. Entre ellos está la desmantelación de la justicia, donde los jueces a dedo han sido igual desmantelados, donde el sistema carcelario y todo esto proviene de la corrupción más alta que se encuentra en el país. La corrupción de un modelo económico que va a priorizar el dinero antes que el ser humano. Esa es la verdad que está pasando actualmente. Por eso quieren privatizar a las cárceles. Lo que tendríamos que hacer como Estado es escoger un modelo que funcione e institucionalizar nuevamente el Estado. Desde allí partiremos, porque el problema de las cárceles no es un problema aislado, sino que es un problema como lo estamos viendo en todos los sectores, como por ejemplo en el sector bancario, los bancos hacen lo que se les da la gana, en la legislación, los legisladores hacen lo que se les da la gana. Todo esto abona al poder de querer robarse el dinero. Donde hay desestabilización, no hay control. Entonces, para ellos es mejor que no exista el control. Entonces, lo primero que se debería hacer es institucionalizar nuevamente el país para de allí partir con unas nuevas leyes y reformas para dejar de lado lo que está pasando actualmente. Gracias. Tomo la palabra. Mi pregunta va dirigida hacia la estudiante Yanis. En concreto, tu argumento, Yanis, tiene como objetivo fomentar la paz social y la armonía y rehabilitación de los reos. Pero, ¿cómo piensas hacer esto si el sistema carcelario tiene tantos problemas internos y no cumple con la reformación, tomando en cuenta que la idea de una cárcel es reformar? Bueno, gracias por tu pregunta. Y responderé diciendo que la idea es que a la par de aumentar los años de pena, se debe cambiar totalmente el sistema carcelario, ya que es uno de los principales problemas por los que los reos reincidan, para que así se pueda cumplir el objetivo que tiene de rehabilitar o reformar, porque no es solo el hecho de aumentar los años, sino de ejecutar un buen plan de reformación para las personas privadas de libertad. Ese sería el verdadero objetivo de la aplicación de esta ley para que estas personas puedan reincorporarse de manera adecuada a la sociedad. Entonces, al aumentar los años y mejorar el sistema carcelario, la tasa de delincuencia disminuye y así se puede fomentar de manera adecuada la paz social y la armonía. Bueno, continuando con las preguntas, tengo una pregunta para Rafael.
En base a los resultados de criminalidad y reincidencia, además de la falta de verdaderas oportunidades, ¿de qué manera garantizarías la reinserción social de criminales que padecen de cuadros de enfermedad mental, considerando que su condición en la mayoría de los casos, es irreversible? Tomo la palabra. Mi respuesta sería, si se posee una enfermedad mental, como me explicas, la reinserción no será posible debido a su condición mental y su debido proceder será enviarlo a un hospital que se especialice en su condición y, como se menciona, está enfermo. Por esta razón no puede ser reinsertado a la sociedad porque puede sufrir mucho más en la civilización que ser tratado por profesionales. Y en la parte jurídica no se le podría juzgar como una persona normal, como una persona sana, de física y mentalmente, ya que sus sentidos se ven nublados por su condición, por su enfermedad, es decir, no es responsable de sus actos. En conclusión, solo podría ser reinsertado si logra controlar su enfermedad mental o es capaz de ver las consecuencias de sus actos, es decir, si puede controlar su ser mental y físico como una persona común. Yo tomo la palabra y mi pregunta va para Pedro. En tu argumento mencionas que la propuesta atenta contra el principio de rehabilitación, pero si no se aumentan los años de pena, al no cambiar esta ley, los delitos siguen en aumento o en reincidencia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de que en menos años se tenga una rehabilitación íntegra? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, la respuesta es bastante compleja, pero va explicada de parte de la propuesta del Estado de nuevas políticas públicas. El argumento que tú has dicho inicialmente, Yanis, que nos habla de subir los años de pena privativa para que en esos años se dé mejor rehabilitación, se dé más años de rehabilitación a los reos, realmente tiene un fallo importante que ya lo había mencionado, que es si la rehabilitación no está bien planteada, entre más años no va a generar una diferencia. La verdad es que en este caso lo que se tiene que proponer de parte de la sociedad o de parte del propio Estado es generar una rehabilitación efectiva. Y no solo va del lado de rehabilitación, de generar un conocimiento en los presos y además de generar una psicología que disminuya la reinserción en el crimen, también va del lado de medidas sustitutivas. Es decir, si ya a un preso se lo ha condenado, por ejemplo, por robo 5 años y en esos años se ha trabajado en rehabilitación, ¿qué tal si por un periodo de prueba se aplican medidas sustitutivas? Por ejemplo, igualmente una rehabilitación, pero por fuera del sistema penitenciario. Ya me has dicho que tal vez no hay efectividad en eso, pero justamente por eso somos los actores sociales los que tenemos que presentar otro planteamiento de medidas sustitutivas que puedan solucionar esto, porque más años, según las estadísticas, no indican una mejora. Muchas gracias. Ok, una vez escuchadas las preguntas y respuestas de cada parte, para concluir con este debate, debemos tener en cuenta los argumentos dichos por cada una de las partes aquí presentes. Dos personas que están aquí presentes están a favor de la modificación de este proyecto de ley y dos en contra. Entre los argumentos presentados de la parte que está en contra, nos indica que esta propuesta atenta contra el principio de la rehabilitación al incrementar años sin que esto conlleve una rehabilitación íntegra. Y entre los argumentos de la parte que está a favor, nos indica que esta propuesta ayudará a un enfoque de mecanismos para reducir la delincuencia, acorde con la realidad del país y su rehabilitación social. Ya he escuchado todos los argumentos propuestos, mi veredicto sería el siguiente. El grupo que ganaría este debate es el que está en contra de este proyecto de ley, ya que los argumentos y respuestas dados a su contraparte fueron mejor estructurados y respaldados. Con esto concluyo y cierro sesión. Muchas gracias a todos los aquí presentes.